Entonces así se empezó a cambiar y bueno, tener que buscar otras alternativas que no sean alimentos o ingredientes en la industria de los alimentos que generen o incrementen el contenido de ácidos grasos trans. Supe en un momento que el Código Alimentario definía que un determinado producto no podía tener más de X cantidad de grasas trans, y el maní por sí mismo suele tener un componente de trans bastante alto por el mismo hecho del grano. Entonces había una gran cadena de comercialización que no quería comprar esos productos de maní porque decía que tenía a lo mejor, por ejemplo, 4,5 de trans y el máximo que te permitía el Código Alimentario era 3. El punto que lo que hacía referencia el Código Alimentario es al añadido, al agregado, no a que es parte del alimento, porque ya es parte del alimento, sino que vos al agregar no superes X cantidad. Entonces hubo toda una vuelta, tuvimos que hacer notas, justificación, explicando todo eso, para para que esta cadena de comercialización entendiera que el asesor que ellos tenían estaba interpretando mal el Código Alimentario. Los aceites cada vez se hacen rancio en menos tiempo. No sé cuánto te durará el aceite. O en realidad, acá tenemos dos puntos de vista. Puede ser que el aceite que se envase ya esté en proceso de exponencial de crecimiento, de rancidez. Entonces vos cuando lo sacan a la venta está óptimo y otros no. Nosotros la otra vez estamos haciendo un estudio en el laboratorio para ver antioxidantes, todo lo demás. Ahora estoy hablando en febrero de este año. Y un aceite que habíamos comprado tenía 55 de peróxido, cuando el máximo comercial es de 10. 10 peróxido, 10 mil equivalente de oxígeno, es el máximo que se puede comercializar. Y el aceite cero recién comprado tenía 55 de peróxido. Ahora, ¿qué podría ser? Que haya estado mucho tiempo en góndola, que se haya envasado recientemente, porque tiene una fecha de envasado reciente, pero haya sido un aceite muy viejo que tenían guardado. Entonces lo utilizaron y dijeron, bueno, la jugamos y lo sacamos a la venta. A ver quién lo va a estar controlando. A ver si me agarra justo el Estado en ese control. Y bueno, nosotros lo compramos, estamos justo en el laboratorio haciendo y no pudimos hacer uso de ese aceite porque para comenzar un estudio de oxidación necesitamos que el aceite tenga menos de 5 de peróxido y este tenía 55. Además, Profe, sí, lo que yo iba, el comentario era, por ejemplo, no sé si a muchos le pasa o no, que uno al freír algo, yo no suelo usar demasiado aceite, pero coloco, por ejemplo, en el sartén, y si lo dejo tapado es impresionante cómo una vez que se enfría el sartén, todo, sale el olor rancio de los aceites. No sé, a lo mejor estoy comprando alguno de mala calidad, sí, quizás. en primer lugar, estás haciendo mal de tapar un sartén si estás por freír, porque vos en realidad lo que tenés que tratar de evitar es la humedad. Entonces, si vos lo tapas, estás condensando la humedad y la humedad genera rancidez hidrolítica y genera o incrementa la velocidad de la oxidación. Vos necesitas que se vaya la humedad lo más rápido posible para que no se deteriore tan rápido el alimento. Entonces, no se debería tapar un proceso de fritura. A lo mejor, al contrario, si vos pones un extractor funciona mejor porque la tensión de humedad superficial sobre la línea de flotación del aceite y aire, si vos le estás sacando ahí la humedad, más rápido se va a ir esa humedad y más se va a estar protegiendo el aceite. Bien. Otra cuestión es que muchas veces las personas antes le agregaban antioxidantes a los aceites, le siguen agregando muchas empresas, pero hay otras personas que no quieren consumir productos que tengan aditivos, incluso un aditivo tecnológico o un aditivo de conservación, como por ejemplo un BHT, un TBHQ, un BHA. Entonces eso hace que el aceite tenga una menor duración. ¿Por qué? Porque no tiene antioxidantes. Entonces hay todo un combo de por qué puede ser que se reduzca. Maricel dice, en Chile han reducido el contenido de azúcar en varios alimentos que su consumidores son niños, como el Nesquik, ahí le pegamos, por el tema obesidad infantil. Bueno, estamos haciendo, por ejemplo, en seguridad alimentaria, y perdone que le cuenta, pero es para enriquecer el teórico y no ser tan duros, así. En seguridad alimentaria estuvimos debatiendo en grupo, en un foro, relacionado con el etiquetado frontal en los alimentos y habíamos subido un artículo desde la gobernanza de la industria que opinaba que el etiquetado frontal de alimentos no solucionaba absolutamente nada. Porque decía, están achacando la obesidad a las personas, que es una cuestión multifactorial, o sea que
no es tan solo el alimento, sino muchos factores, el sedentarismo, la falta de educación, la falta de formación, el Estado que no educa, la crianza de los padres, se lo están achacando a la industria de que por culpa de ellos las personas eran obesas, cuando dicen, no, es multicultural. Entonces hicimos un debate, armamos grupos en un foro para que se discute eso. Y había, de ese foro, había gente que representaba a la gobernanza del Estado, automáticamente tomaban partido por la gobernanza académica, por la gobernanza del consumidor e incluso por la gobernanza de la industria. Y una de las personas que estaban defendiendo la gobernanza de la industria comentó que en Chile, desde el año 2016, está el etiquetado frontal y que los parámetros de obesidad se han incrementado en estos 5 años. En lugar de bajar, entonces ella sostenía desde la gobernanza de la industria que el etiquetado frontal no era útil en base a los 5 años de experiencia que tiene Chile con esto. Entonces ahí se armó un debate mucho más grande, que la gente tiene que saber y que tiene que ser informado más simple y que después decida, porque también metieron, por ejemplo, los cigarrillos. Dice, bueno, los cigarrillos te muestran fotos con personas lastimadas y sin embargo siguen fumando. Entonces que sea una elección de las personas consumir eso, pero que estén informadas de lo que puede suceder. Entonces hubo un debate realmente muy importante y bueno, ahora lo estoy haciendo cruzar, que uno debata contra otro. Entonces uno que defiende mucho la industria y otro que defiende mucho a los consumidores que debatan entre ellos. Estoy cruzando así, buscan información y compensan. ¿Por qué? Porque así se genera pensamientos críticos. Entonces, bueno, hay muchas visiones. Vamos a continuar a ver si llegamos, porque ya son las 11 y 11. Acá tenemos una información de que 1 de cada 10 personas se van a afectar en el año, sé que afecta al 10% de la población. Se provoca 33 millones de años de vida saludables perdidas por año. Si vos agarras todos los días que están enfermas las personas y se la pones a una sola persona todos esos días, equivaldría a 33 millones de años de vida saludable. Y las ETAs, esta enfermedad de transmisión alimentaria, son muy dañinas para los niños. Hay 420.000 muertes al año que afecta a menores de 5 años. Acá vemos que las personas que tienen enfermedades de tipo diarreica son caracterizadas por los norovirus, Campylobacter, E. coli y las salmonelas no tifoideas. Esos 4 agentes representan la mitad de las enfermedades de transmisión alimentaria. 550 millones de personas al año se enferman por estos 4 microorganismos. Bueno, y ahí hablo un poco más. Esto es todo de la Organización Mundial de Salud cuando estaban hablando la parte esta de inocuidad, presentando esto. Las bacterias, los virus, los parásitos, las toxinas, los productos químicos son lo que más enfermedades de transmisión alimentarias representan. E incluso acá están hablando de enfermedades de transmisión, porque una toxina no genera transmisión, pero un parásito, un virus, entonces están definiendo lo que se denomina enfermedades de transmisión alimentarias. ¿Por qué? Porque transmitir, si yo me contagio salmonela, sí puedo contagiar al resto de mi familia yo. Si contagio un virus, puedo contagiar al resto de mi familia. Pero si me como una aflatoxina, yo no puedo reproducir la aflatoxina porque no se reproduce sola. Tiene que haber un hongo que genere esa toxina. Entonces, el producto químico tampoco es de transmisión alimentaria. O sea, a lo que van es que viene en el alimento, pero también tienen que separar el que hace daño del que después de consumirlo sigue haciendo daño en otras personas porque se transmite entre las personas. Es decir, como que generan infecciones. Bueno, acá las contaminaciones de inocuidad pueden venir de vegetales, de animales, de aguas residuales, del suelo, del agua que utilizamos que creemos nosotros que es potable y a lo mejor no lo es, del aire, no porque el aire sea sucio en sí mismo, sino porque el aire arrastra partículas y toda la industria de alimentos está muy concentrado en poner filtros para frenar esas partículas que vienen de tierra, así no se depositan sobre la línea de procesos o sobre los alimentos. Incluso en la industria de alimentos se sugiere que los procesos productivos estén tapados, cerrados, o sea que vos no lo veas, que vaya todo dentro de conductos o conducciones. Y por último, la manipulación, que es sumamente importante, como una persona toque el alimento que hace que se contamine o no se contamine un alimento. Bueno, desvío de calidad, estos conceptos que vos podés tener desvíos, puede haber que haya una falla en inocuidad o puede que no haya una falla en inocuidad. Si hay una falla en inocuidad, va a representar una amenaza a la salud. Y si no falla en la inocuidad, va a representar una amenaza, no representa una amenaza a la salud. Pero ambos desvíos representan una falla en la expectativa y necesidad de los consumidores, por lo cual se habla de un riesgo hacia el consumidor. Ya sea que pone y compromete como si fuera un tornillo la salud de una persona o que a lo mejor
vaya mucho menos de lo que vos realmente estás esperando en un envase, o que esté quemado el producto que vos compraste adentro, esté quemado. Entonces, todo eso no representa una falla en la salud de las personas, pero sí es una falla en la expectativa y necesidad de quien adquirió ese producto. Bueno, acá tenemos la mayoría de los peligros que se pueden dar en la inocuidad, que son los peligros biológicos, los peligros químicos. Los biológicos son los microorganismos, los virus, los hongos. Los peligros químicos son, por ejemplo, componentes que son de características químicas, como los artículos de limpieza, plaguicidas, etc. Los peligros físicos que están relacionados a particularidades que tienen que tener un volumen y un peso para que sea un peligro físico. Un clavo, un tornillo, un vidrio, un plástico, un trozo de madera, una piedra. Y después tenemos peligros radioactivos, que son que pueden ser radioactivos de características naturales, porque a lo mejor el agua de napa que vos tomas pasa cerca de una planta de uranio, como tenemos acá en las sierras de Córdoba. Entonces ahí puedes tener un peligro radioactivo. O incluso también, ahora vienen detectores de rayos X dentro de las instalaciones para que vos detectes los peligros físicos en tu producto a través de un detector de rayos X. Y obviamente el detector de rayos X emite radiación, que es la radiación X. Entonces ahí estás hablando de un componente radioactivo que si no lo cuidas puede contaminar tu producción. Y después tenés los peligros alimentarios, que es el peligro más novedoso o último, que el peligro alimentario es el peligro en sí mismo. El peligro alimentario es el peligro en sí mismo, es decir, que lo que nosotros tenemos acá es un alimento que si lo consume una persona se va a enfermar. Por ejemplo, el gluten. El gluten no es un peligro para todos, pero sí para un determinado grupo de personas que son sensibles a ellos. Entonces eso se lo trata como peligros alimentarios, todo lo que son, por ejemplo, alérgenos. Bueno, ahí están comentando un poco más de esos tipos de peligros, no vamos a entrar en detalle, así pasamos a los otros dos temas. Fraude alimentario. Ahora, ¿qué vamos a entender nosotros por fraude? Según SAFE, es una organización, SAFE, es una organización que se encarga de lo que es el monitoreo, análisis y generación de políticas relacionadas con fraude alimentario, y es un tema que realmente es muy espinoso para la mayoría de los que elaboran alimentos. ¿Por qué? Porque no es como ciencia, el fraude alimentario como ciencia se desarrolló en el año 2007 por Fraud Initiative de la Universidad de Michigan. Ahí nació realmente el fraude alimentario como una ciencia dentro de los alimentos. Después lo desarrolló muy bien el otro grupo universitario muy importante, que es la Universidad de Wageningen, en Holanda, que son los dos grupos más importantes que abarca el fraude alimentario como una ciencia. Y de Wageningen, de Holanda, se desprende este grupo SAFE, que es una ONG formada por el grupo de Wageningen relacionados a fraude alimentario. Nosotros muchas veces utilizamos expresiones en la elaboración de alimentos, en el etiquetado, en el marketing, todo eso, que son fraudulentas, solamente que no lo vemos desde ese punto de vista, sino que vemos decir, no, son para incrementar venta, entonces lo llevamos a un nivel de la inocencia, cuando en realidad es un engaño que se está dando al consumidor porque le estás haciendo creer cosas que no son. Por ejemplo, ustedes ven publicidad que dicen, bueno, ahora tu niñito está en la etapa de máximo crecimiento y junto con esta, qué sé yo, leche en polvo, tu hijo se va a desarrollar de una manera para poder aprovechar todas las oportunidades de la vida. Ahora la pregunta es, si no consume esa leche y consume otras, ¿va a perder oportunidades? ¿Está demostrado que no tenga oportunidades? O incluso han demostrado que va a ser más exitoso por tener esas oportunidades. Como eso no se puede demostrar, como eso no se puede ver, lo que se está diciendo desde el punto de vista del SAFE es que le estás dando más valor agregado del que realmente tiene el producto. Si vos incrementas el valor agregado de lo que realmente es el producto, estás engañando a las personas porque es un valor agregado no justificado.